Bienvenidos al Laboratorio Patrimonial del Proyecto Cultural Si no conoce Tacubaya, mejor si vaya. Colectivo Tecuinos, colectivos culturales comunitarios de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México. El pulque y las cantinas en Tacubaya. Tacubaya, por sus características naturales, fue un lugar propicio para la cosecha de distintos alimentos. Uno de ellos fue el maguey y su producto, el pulque. Durante la época prehispánica tuvo una gran importancia en la cultura y forma de vida indígena. Era considerada como una bebida ritual y ofrendada en ceremonias dedicadas a los dioses. Era consumido en festividades, pero los individuos que se embriagaban eran castigados hasta con la muerte. La principal deidad del pulque para los mexicas fue Mayahuel. En Tacubaya el nombre de los barrios, Colhuatzincatl y Texcacoac, se relaciona con el culto a las deidades Tezcatzoncatl y Colhuatzincatl. En estos barrios se llevaba a cabo fiestas en sitios específicos dentro del paisaje, donde se celebraba las deidades del agua y los mantenimientos, incluyendo a los del pulque. Durante la colonia, el pulque perdió su carácter sagrado, teniendo acceso a él los indígenas a los que anteriormente se les negaba su ingestión, por lo que se volvió muy popular. La inclusión del maguey en las haciendas fue muy importante en Tacubaya, convirtiéndolo en un punto de referencia para la adquisición del pulque en la antigua Ciudad de México. Recordando que Tacubaya tuvo algunos pueblos de indios en donde los indígenas, además de las haciendas, producían, cual debía cumplir con ciertas normas de calidad, como el mantener el color blanco después de la fermentación. Asimismo, la prohibición de la incorporación de una raíz que desde época prehispánica era utilizada para que el pulque embriagara más rápido y ayudara a entrar en un estado de trance durante las ceremonias religiosas. Ya durante el virreinato, se prohibía la utilización de esa raíz, ya que el consumo de ese pulque, según fuentes, los volvía furiosos, gritaban, aullaban, se excitaban carnalmente, reñían y se mataban. Esto con un cierto grado de exageración, claro, y prohibiendo el exceso para evitar detenciones y enfrentamientos. En Tacubaya, el pulque se vendía en las casillas de pulque, posteriormente llamadas pulquerías, incorporándose a la vida cotidiana de la población. Por otro lado, el consumo del pulque solo y puro aumenta la salud. Servía de bebida digestiva. Con el paso del tiempo y la transformación urbana de Tacubaya se perdieron las plantaciones de maguey y por lo tanto la producción del pulque. Pero no así, el consumo hizo a los dueños de las pulquerías traerlo de lugares más lejanos, como Toluca o Hidalgo. A finales del siglo XIX se introdujo el consumo de la cerveza embotellada en México, comenzando una campaña de desprestigio del pulque para ganar mercado. Hablaban de la falta de higiene en la elaboración del pulque, introduciendo el mito famoso del muñeco, excremento de animal para la fermentación del pulque. Esto durante un tiempo redujo el consumo y la cerveza obtuvo su popularidad, pero en los barrios, pueblos y lugares donde se consumía normalmente siguió la tradición. Tan así que muchas pulquerías siguen operando hasta nuestros días. Pero el pulque no era la única bebida embriagante que se consumía en Tacubaya. También había el gusto por el vino, que al principio de la colonia era de origen europeo, pero al paso de los años se comenzó a producir en México, y hasta la fecha es de muy buena calidad. Y ahí es donde surgen en Tacubaya las cantinas, algunas tan famosas como la Colonial y el bar Ardalio, ubicadas enfrente de la Alameda de Tacubaya y a un lado de la iglesia de la Candelaria. Precisamente durante la colonia que surge un lugar conocido como La Morena, lugar de entretenimiento de gente influyente, y existen registros en donde los monjes dominicos, que tenían su convento muy cercano a este recinto, realizaron quejas y demandas por el ruido y el alboroto que creaba tal lugar, perturbando las noches de Tacubaya. Pero este nunca fue tocado por las autoridades, ya que al mismo acudían virreyes y personajes famosos. El nombre del lugar fue otorgado a que la dueña era una morena muy hermosa. En la actualidad no existen restos del lugar, solo se mantiene el nombre de la calle, el Puente de la Morena.